Reciban un cordial saludo los amigos que nos acompañan ya desde este momento a través de la señal de audio en www.radionoticiascuenca.com y en este momento también nos enlazamos a través del Facebook Live para el desarrollo de la siguiente entrevista. Hemos invitado al doctor Carlos Castro Riera, quien evidentemente no necesita presentación, actualmente es parte del llamado Cabildo del Agua por Cuenca, que busca proteger este medio de comunicación, en este caso, consecuente de lo que está pasando, ha decidido y ha tomado la resolución de impulsar la protección de nuestras fuentes hídricas, la protección tanto de Quimsacocha como de Río Blanco, como parte fundamental, yo creo que de una tarea que nos tiene que llevar a los medios de comunicación a apoyar a que no se genere una consecuencia y un destrozo terrible a estos páramos y estas zonas que deben estar totalmente protegidas. Primero un saludo, Carlos, bienvenido, muy buenos días, un gusto poder comunicarme con usted. Buenos días, Clever. Un agradecimiento por la invitación a dialogar esta mañana con este prestigioso medio de comunicación y saludo su mensaje inicial de comunicar que su medio de comunicación se ha enfilado por la defensa del agua para los habitantes de Cuenca, siguiendo esa trayectoria que usted y quienes hacen Radio Noticia Cuenca siempre la ha mantenido con los mejores intereses de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de la región y el país. Saludo esa línea editorial que no hace otra cosa que identificarse con los intereses más caros de nuestro Cantón Cuenca. Gracias, Carlos, creo que es una obligación, alejándonos un poco de temas que de pronto son parte de los medios de comunicación. Hay una campaña fuerte por parte de quienes buscan que la minería avance a nivel no solamente de la SUAY, sino del país. No nos hemos dejado seducir justamente por propuestas publicitarias y bueno, ya estamos en esa línea y ya hicimos nuestro primer mensaje y vamos a seguirlo haciendo. Y tenga usted en este medio, Carlos, y a todos los que son parte del Cabildo del Agua de Cuenca, la apertura del caso para impulsar de alguna manera y sobre todo modestamente como medio de comunicación esta protección y esta lucha que ahora se encamina, Carlos, y vamos por aquí. Finalmente, este último fin de semana, el Consejo Nacional Electoral definió la fecha del 7 de febrero junto con el proceso electoral que se va a desarrollar en nuestro país. ¿Cómo ve usted esto, Carlos? ¿Es un buen paso, es un buen avance? Considero, Clever, que se ha roto la incertidumbre que nos estaba preocupando a todos los habitantes de Cuenca, dado que no se anunciaba la fecha de la realización de la consulta popular. Pero el día viernes por la tarde, el Consejo Nacional Electoral resolvió en su sesión el aprobar el plan operativo, el calendario y el presupuesto de la consulta, así como su fecha de realización, que coincidirá con la primera vuelta electoral, el 7 de febrero del 2021. Esta es una noticia importante. Según la información, el día miércoles, pasado mañana, el Consejo Nacional Electoral estará anunciando ya por los medios de comunicación en forma oficial la convocatoria a la consulta popular y se abrirá el periodo para la inscripción de las organizaciones sociales y políticas que se enfilen, ya sea por el sí o por el no. En este caso nosotros vamos a pregonar el sí. Y por lo tanto, pues se va a iniciar ya un proceso oficial de consulta y el subsiguiente periodo de publicidad y propaganda que se realizará pues para la ciudadanía. Carlos, me parece importante ya tener una fecha, pero ¿cómo lograr de que en este proceso que de todas maneras se nos viene la elección de presidente y parlamentarios a nivel de nuestro país, el tema cale, el tema, ¿qué sugerencia que se puede hacer como campaña para impulsar a que la gente le dé igual o más importancia que el proceso de elección en nuestro país
esta consulta popular? Bueno, para los habitantes de Cuenca, la consulta popular es de trascendental importancia, porque nos jugamos el destino de los usos del agua de nuestros ríos fundamentales que atraviesan por nuestra ciudad y que son aprovechados por diferentes zonas del Cantón Cuenca. De manera que en términos prácticos, para lo inmediato, mediano y largo plazo, esta consulta debe significar la principal preocupación de las cuencanas y cuencanos, ya que estamos jugándonos el destino de los intereses estratégicos de nuestro cantón, su patrimonio natural, porque está en juego demasiado, Clever. Espero que la ciudadanía tome conciencia de esta situación, pero claro, como usted comprenderá, en un proceso electoral, con la cantidad de candidatos a la presidencia de la República, a la Asamblea Nacional, usted podrá darse cuenta de que va a haber una cantidad de mensajes, de publicidad, de propaganda. Puede ser que esto se convierta en una torre de Babel. Y claro, corre el riesgo que en medio de la vorágine electoral de los partidos y movimientos y candidatos, en medio de tanta demagogia, pueda, ¿no es cierto?, diluirse o pasar a un segundo plano el tema de la consulta popular. Ese es un riesgo, pero esperemos nosotros que la conciencia de las cuencanas y cuencanos, como siempre, una conciencia más avanzada, hemos tenido mayor capacidad de discernimiento acá en Cuenca, nosotros distingamos las y los ciudadanos en concentrarnos en lo nuestro y exigirles a su vez a los candidatos a la Asamblea, como los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, que se pronuncien sobre este tema de trascendental importancia para la ciudad de Cuenca. Y claro, que la ciudadanía aproveche para ver a aquellos candidatos que se identifican con Cuenca, sus problemas, y lo hagan con sinceridad, con realidad, con objetividad, y a su vez no solamente puedan pronunciarse por el sí, sino también aprovechar la ocasión para ver bien por quién dan su voto y elegir, escoger a aquellos que defienden los intereses de Cuenca en forma sincera, en forma verdadera, en forma consecuente. Entonces será un momento de enorme reflexión en medio del alboroto electoral. Nosotros creemos que podemos hacer acá una campaña y vivir en Cuenca de otra manera las elecciones, concentrándonos en este problema estratégico del Cantón Cuenca. Ahora, es evidente, y quisiera escucarle, porque siendo de la importancia que se nos viene el tema de qué es lo que resuelva la población en esta consulta, ¿cuál debe ser el papel del municipio, por ejemplo? Ayer algo le preguntamos al alcalde. Bueno, él manifiesta que en función al papel del municipio, ellos no pueden hacer, dice, propaganda, no pueden hacer una campaña directa. ¿Qué piensa usted al respecto? Porque el Consejo Nacional Electoral también decidió y puso un límite a los grupos que quieran inscribirse para poder hacer campaña. ¿Cómo se podría manejar esto, Carlos? Bueno, ciertamente la campaña como tal, por el sí o por el no, está reservada para la ciudadanía, para los ciudadanos, ciudadanas, las organizaciones sociales y los sujetos políticos, partidos y movimientos que se inscriban para la campaña electoral de la consulta popular. Eso es verdad. No es menos cierto, en cambio, que el municipio, el Consejo Cantonal de Cuenca, los señores ediles y el alcalde de la ciudad de La Cabeza, así como la empresa Etapa y las instituciones públicas que están comprometidas con nuestro cantón, tengan que realizar una labor de ilustración, de dar elementos de juicio a la ciudadanía. Porque más allá del tema del sí o no, las autoridades tienen que velar por el correcto uso del suelo en nuestro cantón y precautelar zonas sensibles
como son las nacientes de agua, los páramos, los humedales, los bosques protectores, los bosques adquiridos por etapa, y esa es una labor que tiene que realizar el municipio de Etapa, de tal manera que, sin echar a decir que los ciudadanos voten de esta manera o de la otra, pues cómo no, las autoridades van a tener que intervenir, ilustrando el problema que existe en Cuenca con sus fuentes de agua y la posibilidad de la explotación minera en estas zonas frágiles de las nacientes de nuestras aguas, y por lo tanto ilustrar, hacer conciencia para que la ciudadanía dé un voto consciente. Eso pueden hacerlo, deben hacerlo, es un deber ético, es un deber como autoridades, y en este punto pues tiene que realizar su labor, tanto la municipalidad como Etapa. No es que puedan ser instituciones indiferentes, no, porque el municipio, de acuerdo a la Constitución, tiene el deber, la potestad de dar el servicio de agua y de potable, de saneamiento al cantón. Y Etapa, en su ordenanza de organización y funcionamiento, establece con más precisión sus deberes en cuanto a precautelar estas fuentes de agua. Y las autoridades del Senagua también tienen el deber de proteger las zonas de carga y recarga hídrica y las zonas de protección hídrica de las márgenes de ríos, lagunas, etcétera. Y además las autoridades del MAE, que si bien hoy por hoy se han trastocado su rol, también tendrían el deber de proteger estas fuentes de agua. Así debería ser, ¿no es cierto?, si se viviese una sociedad obediente a la Constitución, respetuosa del medio ambiente, donde todas las instituciones hacen lo que dice la Constitución y la ley, y no se inclinan a los intereses patrimoniales de tales o cuales empresas mineras nacionales o extranjeras. De forma que, concluyo señalando en este punto, que las autoridades municipales, las autoridades de Etapa, las del ambiente, el Senagua, tienen que velar por la protección de nuestras fuentes hídricas. No digo yo, eso ordena, manda, es imperativo por parte de la Constitución y el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Totalmente de acuerdo con usted, Carlos, y es evidente. Yo le preguntaba esto porque ayer en la noche hicieron declaraciones que ya las hemos emitido, las vamos a emitir, tanto el alcalde como el prefecto, y con todo el respeto, ellos no pueden estar con tibiezas. Si bien es cierto, no pueden hacer propaganda, Carlos, pero yo creo que ellos pueden valorar el trabajo que hace Etapa, la postura del municipio, del Consejo Cantonal con respecto a esta consulta, la importancia que esta tiene para proteger las fuentes hídricas. Y yo no le veo mal que Etapa haga un poco de propaganda, pues del valor del agua, del valor y de la situación que nos viene, que puede ser de escasez, Carlos, ¿no le parece? Pero claro, porque en este punto vale recordar a la ciudadanía que en el caso de la explotación minera que se quiere realizar en Quimsacocha o Loma Larga, pues allí nacen los afluentes del río Tarqui, y ese río sirve, ¿no es cierto?, a los sistemas comunitarios de agua de Tarqui, Victoria del Portete, Tutupali Chico, Pucaraloma, Buena Esperanza y el Proyecto Nero. Y allí, en las nacientes del río Tarqui, justamente está ubicada, ¿no es cierto?, la concesión minera INB Minerals. De forma que el río Irquis, Portete, otros ríos que fluyen hacia la cuenca del Tarqui y que nacen justamente en la zona de Quimsacocha, pueden verse amenazados, ¿no es cierto?, en su provisión del agua por parte de la explotación minera. Igual en el caso del río Yanuncay, usted sabe que en el río Yanuncay nosotros tenemos allí el servicio a la planta de Sustra, que capta las aguas del río Yanuncay, y allí también tenemos concesiones mineras en las nacientes del río Yanuncay, como son las concesiones otorgadas a Green Rock, ¿sí?, a Jarnine Ecuadorian Exploration, y también a la propia INB Minerals. Están en las zonas de las nacientes del río Yanuncay.
En el caso del río Tobebamba, tenemos nosotros de ahí las plantas, ¿no es cierto?, y los afluentes de Tobebamba, que sirven para la planta del cebollar y San Pedro del Cebollar. Y esto digo porque en el bosque de Mazán existe una concesión minera, también otorgada a la empresa INB Minerals. En el bosque de Mazán, Clever, en ese bosque hermoso que es un paraíso, hay una concesión minera. Dicen, no, está desgraficada, dicen. Desgraficada, es decir, sacada de los gráficos, pero jurídicamente existente. Igual en el caso del río Machángara, el río Machángara usted conoce porque ha ido varias veces y ha estado en múltiples foros, reuniones, visitas, en donde existe un complejo manejado por la empresa eléctrica generadora del Austro, y ahí existen proyectos tanto de riego, utilizan las aguas del río Yanucay, proyectos hidroeléctricos, ¿sí? Reservorios. Está en juego múltiples situaciones, y resulta que en los páramos justamente donde nace el río Machángara están concesiones mineras a la empresa ELPE y también a la misma INB Minerals, esta empresa por donde no tiene concesiones. Y luego tiene usted en el río Norcay, que es el otro río de la consulta, también río que recibe los afluentes de las aguas del río Blanco y Miguel y el Chorro, tiene sus nacientes justamente concesiones a la empresa INB Minerals nuevamente y a la Ecuador Gold Mining. Entonces vemos cómo las afecciones, las amenazas son concretas, y por ello es que las autoridades no pueden ser de ninguna manera impávidas, neutrales, o quedarse viendo y observando cómo se pretenden, ¿no es cierto?, generar dificultades a los recursos hídricos de nuestro cantón. Esto justifica, por lo tanto, la intervención de todas las autoridades en esta consulta. Ahora, Carlos, es evidente, es importante que hay ya una campaña fuerte de desinformación por parte de las empresas mineras y que han tomado como punto para generar desinformación a los propios medios de comunicación. Carambas, ¿qué se podría hacer al respecto? Porque se está, y ayer igualmente, pues más tarde estará por acá el concejal Cristian Zamora, que fue testigo y ha ido justamente a presenciar si es que hay o no minería ilegal. Cuente un poco sobre esta situación que también está generando tanto desinformación como propiciando que la gente cambie de criterio con respecto a lo que podría generar en un proceso de votación en la consulta popular. Mire, Clever, vivimos tiempos donde el cinismo, la sinvergüencería, la pérdida del rubor, la pérdida de la vergüenza, hace que nos quieran tomar el pelo a los cuencanos y cuencanas. En estos tiempos de posverdad, donde la mentira quiere hacer aparecer por la verdad, donde se ha perdido la ética de la información, donde se puede tranquilamente llegar a los medios y decir cualquier mentira, calumniar, querer hacer pasar por verdades, querer con cuñas, con propaganda, publicidad mentirosa, engañar a la gente. En esta época se puede todo, Clever, y por ello la ciudadanía tiene que estar alerta y reaccionar. Fíjese usted cómo esta última mentira sarnosa, esta mentira abominable que debe ser rechazada por los cuencanos, pues se inició con unas informaciones a través de un medio de comunicación nacional y luego se replicaron a través de algunos medios de comunicación escritos y por televisión a nivel nacional, indicando que en Río Blanco se habían tomado los mineros ilegales se habían tomado la concesión minera de Río Blanco. Y resulta que todo eso resultó una mentira sarnosa, una mentira rechazable, impresentable, engañadora a la opinión pública, falta de ética. Y yo voy a decir aquí, Clever, una cosa muy dura. ¿Cómo no es posible que se aprendió la lección de no contrastar la información, Clever? ¿O es que queremos editar
porque sí se dieron situaciones difíciles que luego se prestaron para ser utilizadas por el correísmo para perseguir a los medios de comunicación por no contrarrestar la información. Eso no es posible, Clever, y eso hay que decirlo, sea quien sea, porque es un clamor nacional que los medios de comunicación, por favor, contrasten la información y puedan dar información veraz, objetiva, contrastable y en lo que se pueda verificable ante la ciudadanía. No es posible que nos traten así, Clever. Yo rechazo, venga de donde venga. En este punto la verdad tiene que ser dicha, duela a quien le duela. De manera que esta es una sección que preocupa. Y mire usted cómo un concejal tomó, ¿no es cierto?, la iniciativa de ir a visitar Río Blanco. Está bien. Y efectivamente el concejal Cristian Zamora, con toda la valentía, yo alabo esa situación, fue personalmente y constató y se demostró que esa información de que había minería ilegal, que se ha tomado la minería ilegal para tratar de justificar el retorno, ¿no es cierto?, de la supuesta minería legal, que burló todos los controles y saltó la Constitución y la ley, pues era una mentira, insisto, sarnosa. Y eso se ha comprobado, porque además, Clever, mire, a más de que se constató de que no existía la minería ilegal en Río Blanco, técnicamente es imposible que se realice minería artesanal o pequeña minería en Río Blanco por la profundidad y la composición, por lo que se llama técnicamente y científicamente la ley del mineral, que por estar profundamente diluido, difuminado, es imposible, Clever, que pueda, ¿no es cierto?, ser explotado en forma artesanal, en forma personal, en forma de pequeña minería, esos bloques minerales. Esa es una realidad. Y además, igualmente sucede en el caso de Quimsacocha, Loma Larga, donde el macizo mineral está a 150 metros de profundidad. Es una profundidad variable, en promedio son 150 metros. Y es imposible que pueda haber minería artesanal o pequeña minería, porque se necesita una alta tecnología para sacar el material, triturar enormes cantidades de toneladas de roca para sacar el mineral. Oiga, Carlos, a mí sí me ha llamado la atención que no se haya ido todo el Consejo Cantonal. Es decir, la iniciativa de Cristian Zamora, yo la valoro personalmente y creo que me parece que ha sido bastante interesante esa iniciativa. Pero yo creo que tenía que ver, con todo el respeto que se merecen el alcalde, el gerente de etapa, es decir, aquí hay que ser causa común para que, carambas, con la presencia de todas las autoridades, esto se proteja, pues, Carlos. Bueno, Clever, en la historia de la humanidad, usted verá siempre que las grandes epopeyas, las luchas, las transformaciones han comenzado siempre por obra de minorías o a veces iniciativas personales, ¿no? Y luego va cobrando fuerza. Yo espero que este ejemplo dado por el concejal Zamora sea replicado. Y claro, sería importante que el propio señor alcalde, los concejales se trasladen al lugar. De pronto ellos no ven la necesidad porque efectivamente en forma técnica saben de que es imposible la minería ilegal. Entonces, cuando es algo imposible, como que a usted le diga este rato en la luna están haciendo minería artesanal, minería ilegal o cosas por el estilo, son verdades que son cosas que usted no necesita constatar ya porque de por sí mismo se muestra imposible. La minería artesanal, la pequeña minería, legal y ilegal, es imposible en Quimsacocha y en Río Blanco, dada la profundidad donde está la veta minera y dado que para extraer pocos gramos de mineral, de oro, cobre, se necesita triturar toneladas de roca con una alta tecnología. Lo que es imposible, lo que no es posible realizar en la realidad, lo que técnicamente es imposible, no admite demostración o contrastación, como decir 1 más 1 es 2, de forma que esperemos sí que las autoridades salgan de la pasividad, de la contemplación y puedan tomar una posición más proactiva, porque no se puede mentir hacia los cuencanos. Esto tiene que ser rechazable, Clever. No están viendo, perdónenme, con cara de tontos. Es la expresión dura que utilizo, Clever, pero suficiente de querer engañarnos desde el centralismo y el centralismo de la información y la comunicación desde Quito. Saben la verdad, y sabiendo la verdad, mentir,
Esa es una cosa antiética, ilegal. Es un delito, Clever. Ahora, Carlos, ¿qué es lo que se podría hacer? Porque aquí me ponen una pregunta para que le haga llegar a usted. ¿Qué es lo que se podría hacer? Porque en el Azuay, y en este caso en Cuenca, no solamente son esas dos las concesiones mineras que hay, es decir, hay concesiones que lógicamente tienen validez, que son la extracción de áridos, de material pétreo, pero es evidente que aquí se han multiplicado por docenas, yo diría por cientos, la cantidad de concesiones mineras en el Ecuador y es una barbaridad. Se habla de un porcentaje alto del territorio ecuatoriano. Pero en el caso de la ciudad de Cuenca, yo creo que el Consejo Cantonal, y allí sí su comentario, por favor, usted fue vicealcalde, concejal, ha tenido una experiencia importante en el municipio de Cuenca, ¿qué es lo que, o cuál debería ser el rol del municipio? Porque yo creo que hay que establecer parámetros para que se haga la explotación minera a nivel de la región. El, el rol del municipio es ejercer las competencias a cabalidad, las que están establecidas por la Constitución y el total. Y una competencia exclusiva que tienen los gobiernos autónomos descentralizados es la competencia sobre el ordenamiento, el uso y el control del uso del suelo. Por ello no me cansaré en insistir que el Consejo Cantonal de Cuenca en forma urgente debe tomar medidas para que se expida el plan de desarrollo y ordenamiento territorial y el plan de uso y gestión del suelo, donde la municipalidad de Cuenca, con toda la competencia, con toda la potestad y la fuerza y el respaldo de la Constitución y la ley, debería señalar los territorios que reserva por los intereses de los habitantes de Cuenca, y por lo tanto en el PDOT y en el PUCS hacer constar esos páramos, esas zonas frágiles, esos humedales, donde no puede haber intervención de ninguna naturaleza, no puede haber minería de ninguna naturaleza, escala o tipo, y deben también estar reservadas e impedir otras actividades antrópicas, impedir la extensión de la frontera agrícola, impedir la tala de bosques. En otras palabras, el Consejo Municipal tiene en sus manos, ciudadanos, la capacidad de reservar territorios donde se prohíban toda actividad antrópica, dada la fragilidad para precautelar la fauna, la flora, el patrimonio natural y sobre todo precautelar esos manantiales de agua que fluyen de la tierra y vienen y conforman los ríos de los cuales nosotros usamos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en las fábricas, en agricultura, en la ganadería, en la agricultura, utilizamos para los sistemas comunitarios de agua, para nuestras plantas de luz. Esta es la misión de la municipalidad. Insisto, no me cansaré de insistir en la necesidad de que rápidamente se tomen las medidas para expedir el PDOT y el PUCS, donde sin pedir permiso al Estado, a nadie, porque es una competencia exclusiva que le da la Constitución, el Consejo puede decir, aquí, en estas zonas, no hay intervención de los seres humanos, de ninguna naturaleza, de ninguna minería, ni legal, ni ilegal, ni pequeña, mediana o gran minería, ni metálica, ni no metálica. Y eso está en manos del Consejo Cantonal Plebe, de tal manera que ahí no hay que buscar al burro estando montado en el burro. Oiga, una cosa que me preocupa, Carlos, mucho, es cómo se va a manejar la campaña, porque esto del sí y el no puede traer un poco de confusión. ¿Qué han pensado al respecto? Porque de pronto también se puede manipular en votar sí o votar no, y la verdad es que como la población tampoco a veces le pone importancia o le da importancia o revisa las preguntas que hay, carambas, esto puede también ser contraproducente. ¿Qué piensa Carlos? Las preguntas están dirigidas a que la ciudadanía se pronuncie por el sí en cuanto a prohibir la explotación de minería metálica en las zonas de recarga hídrica de los ríos Tarqui, Anuncay, Tomebamba, Machangara y Lorcay. El sí hay que posesionarlo. Votar sí es votar por la vida, por el agua que llega a nuestras casas, a nuestras tierras,
por el agua que consumimos, por el agua de las diferentes actividades. Votar sí es votar por los intereses actuales y de nuestros hijos y de nuestros nietos, y buscar que exista agua limpia, aire limpio, que sigamos con una ciudad llena de paisaje, que esos páramos después no sean destruidos por cantidad de construcciones, porque usted comprenderá, Clever, que junto con los campamentos mineros y sus instalaciones vienen, ¿no es cierto?, instalaciones de luz, abrir ramales, carreteras, se instalan bares, discotecas, moteles, prostíbulos, cantinas, hostales, servicios de comida, canchas deportivas. Hacer todo eso en los páramos, Cleveres, transformar los páramos en futuros desiertos. Luego, cuando se largan las mineras, queda la desolación y, como dije en algún editorial, queda el hedor a sangre, sudor, lágrimas, prostitución, alcoholismo, drogadicción, la gente más pobre. Porque ¿qué país del mundo, pues, Clever, ha salido de su economía, de su desarrollo con la minería? ¿Qué país diga, pues, si la historia la demuestra, lo señalan publicaciones importantes como National Geographic, donde las empresas transnacionales se llenan sus bolsillos y la gente sigue más pobre y con grandes secuelas de drogadicción, de depresión, poblados fantasmas que quedan en los páramos, bosques transformados en eriales, en desiertos, fuentes desecadas, contaminadas, relaveras de desperdicios de material, en este caso de arsénico. Son como 6.000 toneladas de arsénico que quedan expuestos, por ejemplo, en el caso de Loma Larga, que combinados con el agua se transforman en ácidos que discurren al subsuelo, se filtran. La flora destruida, fauna destruida, la lachenilla, que son colchones de agua que se forjan en los páramos, quedan destruidos. Vendrán simplemente inundaciones graves, se podrán destruir las relaveras y por lo tanto podrán darse grandes catástrofes con aguas contaminadas y venenosas, como ya ha pasado en la historia. Esto no es cuento, esto ya ha pasado. La última vez pasó, nos hizo acá en la zona de Ponce Enríquez. Esta es la situación que debe llevar a que la ciudadanía se concientice, y por ello la necesidad de promocionar en sí. Esta es una labor de instrucción, de concienciación. Hay que preparar programas medioambientales para que pueda la ciudadanía tener una mejor orientación y no despistarse, no dejarse engañar por esas falsas expectativas, esos cantos de sirena que creen que con la minería viene el paraíso, cuando viene la desolación y la destrucción de nuestros páramos. Oiga, Carlos, el tema es de que hay que posicionar el sí, que quiere decir no a la minería, porque claro, las preguntas se puede confundir a la población. A ver, una pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica en el río Tarqui? Esa es la inquietud, esa es la pregunta que se está haciendo. Es por eso que hay que posicionar vote sí para que no haya minería, Carlos. Efectivamente, votar sí por la prohibición de la minería, votar sí para que no se dé la minería en estas zonas de recarga hídrica. Las personas dirán: ¿y qué son las zonas de recarga hídrica? En términos sencillos, Clever, las zonas de recarga hídrica son las zonas donde se forman las aguas, ¿sí? Fundamentalmente se crea la humedad en el ambiente, la evapotranspiración, se forma la lluvia, cae la lluvia, se filtra a los suelos y luego estas constituyen vertientes que afloran y así, conformando pequeños riachuelos, finalmente van a conformar estos grandes ríos que tenemos por nuestra ciudad. Al destruir ustedes esas zonas de recarga hídrica, se deseca el agua, así de simple. Por ello, la importancia de tomar acción y pronunciarnos positivamente, decir sí a la prohibición de la minería en estas zonas de recarga hídrica de nuestro Cantón Cuenca. Perfecto, en todo caso, cuente con nosotros, Carlos, y ustedes, además, todo lo que es el Cabildo del Agua. Este medio está a las órdenes para defender a la SOAI, para defender a la ciudad de Cuenca de ese intento de explotación minera. Tal vez una inquietud, no puedo dejar de preguntarle, Carlos, cambiando un poco de tema, lo que pasó el día de ayer en Venezuela. Deme su comentario, por favor. Evidentemente, llamó mucho la atención de la presencia del señor Correa, de la señora Rivadeneira, del señor Patiño. Veía aquí apenas un 31% de la población asistido a
a esta elección armada, yo diría al estilo del chavismo, para tener ya el control total del país. Un comentario suyo, Carlos. Bueno, cuando las mafias terminan por tomarse el poder del Estado, controlar las instituciones, la policía y el ejército, cuando las mafias ligadas al contrabando, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros negocios ilícitos, la corrupción, los negociados, el empuñe de los dineros públicos, cuando esas mafias se instalan y se institucionalizan, es muy difícil sacarles del poder clever. Es la delincuencia organizada, estatalmente organizada, que está tomada el poder. Mire usted un pueblo, los ciudadanos desarmados, frente a una policía, a una Guardia Nacional, Fuerzas Armadas, que están participando de esa situación de corrupción del poder, que están lucrando junto con 5 o 6 familias que están ligadas al poder en Venezuela. Es muy difícil sacarlas del poder clever. No es que sea imposible, pero eso significará que el pueblo venezolano consolide su unidad, la unidad ciudadana, la organización ciudadana, barrial de los pobladores, que consoliden la unidad de los movimientos políticos, los partidos, sus líderes fundamentales, porque hasta el momento han sido las grietas, la falta de unidad, de organización y decisión lo que ha impedido que pueda tener éxito esa lucha del pueblo venezolano. Y claro, a veces cuando en eso mete la mano, ¿no?, el vecino del norte, en este caso, ¿no es cierto?, el gobierno de Estados Unidos, también desprestigiado y quiere meter las manos, estos capos enquistados en el poder utilizan esa figura para decir, miren, el imperialismo es el que está queriendo intervenir en nuestro territorio, desvía la atención de los pueblos y por lo tanto la lucha social se desorienta y se divide la opinión internacional. Esto porque quieren actuar a veces gobiernos que no tienen cara para actuar. ¿Qué podías decir el señor Trump respecto de Venezuela, por ejemplo? Si él mismo, ¿no es cierto?, y al final se mostró como un tipo inconsecuente con la propia democracia, un mal perdedor. Entonces hay todos estos factores internacionales y nacionales que coadyuvan para que esas mafias instaladas en el poder puedan ser desalojadas. Eso tiene que dar como lección clever. El rato que las mafias controlan las instituciones públicas, controlan a los principales líderes, a los partidos, a los movimientos, corrompe a la policía, a los jefes policiales, jefes militares, corrompe a las instituciones ciudadanas, a la academia, a los dirigentes sociales, corrompe a los dirigentes políticos, es decir, se forma una argolla mafiosa, podrida, que esté en el poder y con la fuerza de la policía y del ejército, es muy difícil desalojar del poder. No será imposible. Ya verá usted cómo Venezuela, los pueblos finalmente triunfarán y lograrán desalojar a un gobierno de un Estado ya fallido, que es una vergüenza, que ha expulsado a millones de venezolanos. Nosotros tenemos aquí la realidad de hermanos venezolanos que están muriéndose de hambre, que viven de la caridad, y así por todos los territorios desperdigados a nivel mundial. Esto no es un tema ideológico, no es un tema de animadversión política, es un asunto que nos ha echado por los ojos y vemos esa realidad lacerante de Venezuela. Pero esos delincuentes organizados con el poder de las Fuerzas Armadas, tomados el poder de esas mafias y con el auxilio de la mafia internacional, imagínese usted qué fuerza que tienen. Si una banda mafiosa es capaz de doblegar a los estados, a los gobernantes, y tiene a veces más plata, o reunidos de ellos más plata que el propio estado. Imagínese usted en el caso de Venezuela, donde esas mafias han logrado penetrar a la propia fuerza pública. Por ello hay que estar clever. Para ello la sanidad pública, la ética, el papel de la academia, para que las universidades también denuncien, para que haya líderes con voz fuerte, sin miedo. El temor esclaviza y salgan a denunciar eso ante la sociedad, prevenir lo que puede suceder y desenmascarar esos acólitos, esos prófugos que están allá, ¿no es cierto?, unidos a otros delincuentes haciendo coro y aplaudiendo esas elecciones fraudulentas. Una tira de mafiosos allí aplaudiéndose en sí mismo y claro, frente a un pueblo cada vez más muerto de hambre, un pueblo en la miseria y que sufre el hecho de que esté enquistado en el poder semejante mafia delincuencial. Vamos a ver, nos hemos quedado preocupados. Bueno, Carlos, no le quito más tiempo.
Y a las órdenes, cuando ustedes quieran, cuando el Cabildo del Agua lo disponga, estamos con nuestro espacio y la radioemisora para que ustedes puedan disponer y manifestar sobre todo esto que se viene en cuenta regresiva para la consulta popular. Muchas gracias, Clever. Sigan adelante con esa línea editorial que el pueblo les aplaude. Ustedes acompañan a la ciudad de Cuenca en estas lides tan importantes donde se está jugando el destino de nuestro cantón. Muchas gracias, buenos días. Perfecto, gracias al doctor Carlos Castro Riera, quien ha conversado con nosotros sobre el tema que se viene, la consulta del agua. Es un tema importante, cuencanos, reflexionemos, no nos dejemos de pronto llevar por mala promoción, por propaganda falsa, por información que evidentemente le puede terminar confundiendo. Modestamente este medio está apoyando la no minería y lo estamos manifestando públicamente porque sí pensamos en lo que viene, pensamos en el resto, pensamos en generaciones venideras, en nuestros hijos, nietos que se nos vienen. El agua es el bien más preciado de este planeta. Regresamos, que tenemos más a través de Radio Noticias.